¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hasta este momento no hay ningún avance científico que permita frenar enfermedades masivas. Está el ébola, está la influenza, está el cáncer y ahora el coronavirus. ¿Nos estamos enfrentando a una pésima ingeniería genética o simplemente es un desafío natural? Y este es un tema a tratar a fondo. A fondo, con Carlos Ramos. Bien, pues vamos a tratar, como ustedes saben, 4 bloques nuestro programa del día de hoy. El primero de ellos es alerta internacional por coronavirus. Hay cambios fundamentales en varias fronteras, en varios gobiernos, en varios países. El segundo tema es reacción del gobierno mexicano. ¿Ha sido adecuado? ¿Tenemos protocolos? ¿Estamos preparados? ¿Hay presupuesto? Tercer bloque. ¿Cómo responder como sociedad ante la crisis? El peor factor que nos puede ocurrir como sociedad, evidentemente, es el miedo. Y el último bloque que habremos de debatir, que conversar con ustedes, mitos y realidades del coronavirus. Hay quien dice que esta enfermedad ya existía, hay quien dice que es un nuevo elemento a tratar en materia científica. En fin, vamos a tratar estos temas y me da mucho gusto tener aquí en el estudio 3 importantes expertos para tratarlo desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Y para ello empiezo con Juan Carlos Zárraga. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Un gusto como siempre, Carlos. Un primer comentario. Venga, el coronavirus, ¿qué te dice? Me dice y evidencia que este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no está haciendo absolutamente nada. Varios de los casos que nos hemos enterado han sido porque los ciudadanos que han estado en Italia o han estado en China han venido y de manera voluntaria han pedido que se les hagan los análisis correspondientes. No vemos un cerco sanitario por parte del gobierno, no vemos una estrategia y lo que sí vemos son muchas ocurrencias. Y esto es lamentable. Pareciera que la política de salud de este gobierno de la Cuarta Transformación, bueno, pues está quedando mucho a deber. Por ahí hay casos de niños con cáncer que no tienen medicamento y pareciera que el coronavirus nos agarra en el peor de los escenarios en el país. Improvisación, número 1. Número 2, una falta de estrategia. Y número 3, muchas ocurrencias. Pero podríamos aseverar, argumentar, Juan Carlos, de que este es un problema universal, que muchos países no conocen del tema, no tienen protocolos y están sujetos a una determinación de la Organización Mundial de la Salud que probablemente pueda dictar en breve que esto es una pandemia. Es cierto, Carlos, lo que tú comentas, pero vayamos matizando. ¿Qué pasó en China donde se originó todo esto? En días construyeron un hospital para atender a los enfermos del coronavirus. ¿Qué pasó en Italia? Ya dijeron que a las escuelas los niños no van a ir por lo menos 15 días. Y en México vemos un gobierno pasivo, un gobierno que no actúa. Si bien es cierto, los casos, hay varios casos que son sospechosos y algunos se han confirmado y algunos ya han sido dados de alta, lo que no vemos es una estrategia clara. ¿Qué se debe hacer? Las personas siguen llegando a los aeropuertos y no hay ningún cerco sanitario. Y vienen de Italia, y vienen de China. Ahí, Carlos, creo que estamos pecando de muy confianzudos, permíteme el término, en la parte del gobierno y la política de salud. Hace unos años Gerardo Flores causó terremoto, un fenómeno médico llamado influenza. Yo recuerdo, a razón de lo que nos comenta Juan Carlos Zárraga, que limpiaban los tubos del metro con gel, en fin, hubo una crisis de tapabocas, etcétera. Hoy se produce un nuevo cisma. Las bolsas están cayendo, el dólar está subiendo. ¿Por qué? Pues mira, Carlos, todavía no se ha declarado la pandemia universal porque estamos en el nivel 5 todavía, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Cuando se declare la pandemia en el nivel 6, que fue lo que nos ocurrió a nosotros en 2009, y ocurrió el terremoto económico, se nos cayó el turismo 20%, se nos cayeron las bolsas, hubo un retroceso en la economía del 0.7%, yo digo que fue de un punto del PIB, casi 57 mil millones de pesos nos costó en menos de 10 días, porque en ese tiempo la influenza empezó el 11 de abril, y para el día 22, 23 de abril ya estaba declarada la pandemia. Cuando se empezó a extender en otros países es cuando se declara la pandemia y cuando se declara el nivel 6 como una alerta. Entonces, todavía no estamos llegando, estamos en los términos. Coincido con Juan Carlos en el tema de que
a este gobierno no le interesa mucho la cuestión económica. Ya hay un panorama, ya hay un dibujo que se hizo en 2009, y si no retomamos las precauciones de ese 2009, vamos a tener una caída estrepitosa en el Producto Interno Bruto, vamos a tener un problema de alza de precios importantes, sobre todo ya se está viendo el alza de precios, lo que sube primero son los medicamentos. Los países que tienen problemas de economía pobre o con mucha pobreza, lo primero que impacta son sus importaciones y sus exportaciones. Empieza la caída en exportaciones, en mercancías, el traslado, la venta, la comercialización, y empieza un consumo importante de insumos del extranjero que entorpece tu tipo de cambio. Una de las presunciones que tenemos ahorita es que el tipo de cambio no se ha movido o no se había movido porque los inversionistas no han sacado su dinero ni han demandado una gran cantidad de dólares. Cuando esto empiece, y siendo el dólar nuestra moneda ancla, lo primero que va a ser una demanda de dólares, entonces vamos a tener problemas en riesgos de capital, nadie te presta, se cierran los mercados, tenemos un problema de corridas financieras en los bancos, hay una caída en el turismo, en el comercio. En aquella época el comercio perdió casi 100 millones de pesos por día. En un lapso de 22 días llevábamos una caída gigantesca, y lo que estamos viendo, Carlos, es que es una crisis sanitaria, sí, no es lo mismo que otras crisis financieras que nos cuestan 40,000 millones de dólares, como fue el Fobaproa o como fueron otro tipo de crisis, pero sí debemos de tener ya el lápiz en la mano para empezar a trabajar sobre las prevenciones que debemos de tener y evitar los riesgos que ya nos pasaron, porque si no lo hacemos, entonces quiere decir que no nos interesa el asunto de la economía vinculado a una crisis sanitaria que desde luego te va a llevar en el drenaje muchas de las utilidades de las empresas. En este momento, hoy, ¿estamos preparados como nación en materia de presupuesto y de infraestructura para combatir al coronavirus? Yo creo que en materia económica sí, Carlos, pero necesitamos, te vuelvo a repetir, hacer ya tener un dibujo de lo que estamos haciendo, porque no lo tenemos, no lo hemos hecho. No sabemos qué va a pasar con el tipo de cambio, si mañana hay una corrida financiera. No nos han dicho qué va a pasar con las exportaciones, que ya traen una caída de por sí, un retroceso que es cíclico desde el año pasado. No nos han dicho qué va a pasar con las importaciones en caso de que se encarezcan los fármacos y el turismo, que ya trae una caída del 6, del 7%, y que en aquel tiempo nos bajaron del ranking, perdimos un lugar en el ranking en ese 2009, y solamente fue en 22 días, incluyendo la discriminación que sufrimos, porque tuvimos que ir a la Organización Mundial del Comercio a alegar que nos sacaran del problema de la carne de puerco, que fue el origen de lo que supuestamente con la empresa Carroll en Veracruz, y resulta que corrimos no solamente con una discriminación atroz, en la cual el mexicano, como hoy le pasa a los chinos, hoy están viviendo los chinos lo que les está pasando a los mexicanos en aquella época, y están viendo ciudades que tienen 15 millones de habitantes en China, que son auténticos pueblos fantasmas. Héctor, socialmente, ¿cómo debemos comportarnos? Ya lo trataremos con mayor amplitud en el último bloque, pero el miedo es el principal problema en este momento. Sí, mira, realmente lo que estamos viviendo hoy en día es una falta de información tremenda, ¿no? Medios oficiales, que en este caso sería el gobierno, no tienen claridad al respecto, no están dando claridad al pueblo, y sobre todo se están cubriendo con más fantasmas de los que realmente existen, ¿no? Estamos hablando también de muchos medios de información que se contradicen entre sí, que dan información solamente por informar, y que estamos realmente viendo que es una desinformación tremenda. Un medio contradice al otro, después hay medios que son propagandísticos, queramos o no verlo así en el mundo, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, que unos dicen blanco, otros dicen negro, unos estipulan que va a haber una caída muy fuerte a nivel cultural, social y económico, y pues evidentemente, como mencionaban anteriormente, estamos viendo principios muy marcados de la xenofobia, ¿no? Estamos ya viendo cómo hay situaciones en las que los chinos están siendo discriminados, y también eso ya lo estamos viendo con europeos, italianos, españoles, todos estos países donde ha pegado el coronavirus, y sobre todo parece muy, muy chistoso, pero el factor miedo que estamos experimentando acá es una forma también en la que sintomatizamos,
pues todo lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Cuando hace poco hubo un zafarrancho ahí en un centro de estos comerciales en los que venden productos a nivel industrial sobre alcohol para desinfectar manos, para el aerosol igual, y lo veíamos que la gente compraba por comprar, o sea, ni siquiera estamos informados, ni siquiera sabemos exactamente qué estamos peleando o qué nos está afectando, y solamente estamos reaccionando más que actuando. Bueno, en este caso la gente se abalanzó para comprar este tipo de elementos sanitarios. No hemos llegado a la compra de laterías o de pan, que muchas gentes ya están pensando en ese asunto. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Hizo una mención Juan Carlos Zarga acerca precisamente de esta construcción rápida, espontánea, obligada, como usted quiera, de hospitales en China. 2 hospitales con una capacidad para más de 10,000 personas en menos de 7 días. Sí, Juan Carlos, pero allá la mano de obra es muy barata y si no, podemos hablar de esclavitud en varios sentidos. Vamos a una pausa, regresamos. Reacción del gobierno mexicano. Juan Carlos, ¿ha sido el adecuado? Tú iniciaste con una crítica muy severa hacia la reacción del gobierno federal. ¿Estamos preparados realmente? Mira, yo comentaba en el primer bloque que llega en el peor momento el coronavirus a México. ¿Por qué? Porque este gobierno de la Cuarta Transformación se ha encargado de desmantelar el sistema de salud nacional. Y vamos puntualizando. A ver. Teníamos el Seguro Popular y atendía a millones de mexicanos. Este gobierno no le gustó porque lo hizo un gobierno que no es de su color y dice vamos a migrar a un nuevo sistema de salud. ¿Cuál ha sido la realidad en esa migración, en esa transición entre un sistema de salud y otro? Desabasto de medicamentos, falta de materiales en los hospitales, niños con cáncer sin medicinas y vemos improvisaciones en el gobierno. Tú al día de hoy no puedes ver que el gobierno mexicano esté diciendo para el coronavirus, para la prevención, estas son las siguientes acciones. Lo comentabas muy bien en el bloque anterior. Hay desinformación y el primero que no sabe informar es el gobierno federal, cuando debería de haber posiciones claras del secretario federal de Salud. El director de la Organización Mundial de la Salud ha dicho claramente que la transmisión del coronavirus va a ser sostenida en todos los países. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar llegando casos a diferentes países del mundo. Y ante esto, los gobiernos pues tienen que tener un protocolo de actuación, palabra que les gusta mucho ahora a los de la Cuarta Transformación, pero no lo vemos, en los hechos no lo vemos. Tú ves el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los turistas siguen llegando de Italia, de China, de Asia principalmente, y no hay un cerco que permita decir traen o no traen el virus. Bueno, no solamente en los aeropuertos. La frontera sur. Con las caravanas migratorias. El presidente de Estados Unidos estaba pensando seriamente cerrar la frontera con México como una medida preventiva. Imagínate el impacto, y coincido, el impacto en turismo, en manufactura, en servicios que esto tendría. Pero hay gobiernos que sí están viendo ya acciones concretas y aquí en el gobierno del presidente López Obrador seguimos con ocurrencias. Pero si hay gobiernos francamente criticados, Héctor, ha sido precisamente el de Estados Unidos. Dicen que Trump no da importancia a este fenómeno, aunque allá de manera independiente el estado de California ya está en alerta máxima por el coronavirus. Sí, lo que nos llama la atención realmente acá en Estados Unidos es que los estados actúan de una forma totalmente independiente, ¿no? Podrá ser que la política de Donald Trump sea una, pero los estados tienen sus propias ideas, tienen sus propias formas de actuar. Por ejemplo, ahorita que mencionas California, California es uno de los estados con mayor turismo en Estados Unidos. De hecho, se ha hablado muchas veces que si un día California se llegara a independizar de Estados Unidos, empobrece a Estados Unidos. California es uno de los estados que tiene mayor capacidad económica de negocios y donde residen muchas de las principales firmas y marcas que hoy conocemos en el mundo. Pero lo que estamos viendo sobre todo en la cuestión de Estados Unidos es una política donde, pues al final de cuentas es primero Estados Unidos,
Estados Unidos siempre desde que está Donald Trump, se ha mantenido en esa política. Si cierran la frontera con México en este acto, como bien mencionaban, ¿cómo pegaría no solamente una cuestión económica, no solamente una cuestión turística, también una cuestión paranoica? Porque si vemos que el país que es considerado el primero del mundo, que hoy lo pondré en duda, pero cierra sus fronteras y que hace acciones de esta forma, imagina cómo sería el impacto sociocultural en todos los demás países, diciendo, si Estados Unidos tiene miedo, ¿nosotros qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué pasaría, Gerardo, en ese sentido? Mira, Carlos, las crisis sanitarias siempre han existido y vuelvo a repetir, siempre han tenido un efecto grave, dañino. Quizá no tenemos toda la información de qué pasó en Mesopotamia cuando la peste bubónica acabó con varios millones de romanos y de musulmanes o en ese tiempo árabes. Quizá no sabemos lo que ocurrió con los 20 millones de muertos por la peste negra en la Europa medieval. No sabemos que en el Peloponeso fue cuando se inició la famosa peste, que fue la primera pandemia registrada en la historia, en la cual se enterraban a 10,000 personas por día. Solamente tenemos las referencias históricas, Carlos. No supimos cómo se actuó, no supimos qué se hizo, pero lo que sí sabemos es que acabó y diezmó a una población. Yo no sé si estamos esperando que tengamos 380 muertos como los que hubo en 2009 o 25,000 contagiados para poder actuar. O no lo sé si a lo mejor necesitamos que en lugar de 6 países registrados hasta este momento que tienen el coronavirus, digamos, localizado, se tenga que multiplicar y como hay 180 y pico de naciones en el mundo, tengamos que esperarnos a que haya 150. Ahorita, para de poder acuerdo a la hacer. gráfica que estamos viendo, van 5 casos confirmados en México. En México hay al 5. 4 de marzo, Sí. 26 casos sospechosos, Sí. 1 recuperado y ninguna muerte. Probablemente pues el gobierno estará esperando que haya más muertos o más casos, no lo sé, Carlos. Pero en aquel tiempo del 2009, en 10 días, yo quiero recordar que se mandó un avión por todos los mexicanos que estaban en China varados, y la señora Margarita Zavala, que no es santo de mi devoción, lo recibió personalmente en el aeropuerto. En aquel tiempo el SAT, para esas alturas, ya había declarado que todas las declaraciones patrimoniales y las declaraciones, de impuestos de personas físicas pudieran extenderse hasta el mes de julio, para evitar problemas. Ya se había hecho toda una, radiografía de lo que podía ocurrir y la población estaba enterada de lo que tenía que hacer. Ya se había facilitado el traslado de personas para el país y para afuera. Empezaron a darse información de que México no era una fuente de contagio. Empezó a tratar de salir una gran cantidad de funcionarios a explicar que México no era un riesgo, que estaba focalizado, que estaba localizado. Los chinos, yo creo que van a resentir en este año todo lo que habían logrado en la última década. Podrían retroceder en su crecimiento, Carlos, por esta economía pandemia. mundial. Por supuesto, porque la economía mundial, imagínate tú, nosotros tenemos un intercambio con los chinos de 550,000 millones de dólares de intercambio comercial. Nosotros les vendemos 50,000 millones, ellos nos venden a nosotros más de 500,000. Imagínate tú que cerrara las fronteras, todos los días cruza 1 millón de trailers a los Estados Unidos con mercancías. Es el flujo que tenemos. Todos los días tenemos 40,000 millones de dólares de operaciones bancarias y de operaciones de tipo de cambio. Entonces, todavía lo que necesitamos, sí hay acciones que ya debieron haberse hecho, o por lo menos anunciar, o que debiéramos tener en el radar, para en caso de que esto se declare como una pandemia a nivel 6, en los próximos días, porque ya toda la radiografía que tenemos, el dibujo, es prácticamente que vamos hacia allá. Entonces ya deberíamos de estar actuando, deberíamos de estar teniendo medidas y no perdiera el tiempo en conferencias que a lo mejor son triviales como las que luego vemos con los pleitos entre los propios reporteros y los pseudo reporteros que no te llevan a ninguna razón cuando hay un problema de fondo, Carlos, que nos va a pegar en la economía, porque si el año pasado crecimos 0.1
menos por ciento, este año vamos a crecer lo mismo, o digo, vamos a decrecer lo mismo, o nos va a ir peor todavía. Héctor, siento severo el comentario de Juan Carlos en el sentido de que no hay protocolos, no hay cuidados, no hay reglas, no hay códigos del gobierno mexicano frente al coronavirus. Pero si vemos las reacciones de diferentes países, ocurre exactamente lo mismo. Italia cierra escuelas y universidades, China cierra pueblos, Trump quiere cerrar fronteras, es decir, cada quien con sus ocurrencias. Sí, mira, realmente yo estoy aquí igual comulgo con lo que dice Gerardo, ¿no? El tema de qué está esperando el gobierno, qué estamos esperando como sociedad también, porque aquí algo que me llama mucho la atención es que siempre estemos esperando que el gobierno haga algo, cuando la sociedad también tiene que exigir. Al final de cuentas, el gobierno no llegó de a gratis a donde está. Cualquier personaje, independientemente cuál sea el partido político que represente, tiene que responder al pueblo, tiene que responder. Pero, ¿qué pasa cuando una sociedad se pone de un lado conformista? De un lado en el que nada más me voy a poner a una esquina, temeroso a que no me pase nada, y de todo culpamos al gobierno. Y no estoy haciendo una apología del gobierno, simplemente estoy preguntando dónde está la responsabilidad social, dónde está la responsabilidad de los pueblos. Lo veíamos también en Japón, ¿no? En Japón ahorita está el tema de las Olimpiadas, que posiblemente se pueden cancelar. Y eso sería una cuestión tremenda a nivel histórico. Pero eso lo dudamos, y ahí intervendrías, Gerardo, porque se estima que no se cancelarían solamente por motivos económicos, no de salud pública, no de riesgo universal. Políticos también. Políticos. Y ahí veríamos el tema del interés, justamente. ¿Dónde está el interés de cada gobierno? Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar contigo, Héctor, para hablar de cuál es el comportamiento social que debemos demostrar en México sobre este asunto, porque déjame decírtelo de manera amplia, si por meses no hemos dado una ruta clara sobre el cambio climático, ¿qué podemos esperar para un asunto como el coronavirus? Regresamos. ¿Cómo responder como sociedad ante esta crisis? Podemos llamarle crisis del coronavirus. Vamos a darle la voz fundamentalmente a Héctor Chávez, que es analista sociocultural, pero me habré de recargar también en este bloque en quien ha sido legislador, porque si algo tenemos que acusar es que el cuerpo legislativo poco hace. Cuida sus intereses, pero poco le preocupa al pueblo después de las elecciones. Héctor, el miedo, volvemos a tratar el tema del miedo. Hablabas tú ya de compras masivas de elementos sanitarios, pero hay quien ya establece que es necesario que compremos alimentos y guardemos agua. Es una cuestión que evidentemente iba a pasar, ¿no? Cuando el simple hecho de que las personas escuchan en los medios de información palabras como pandemia, como crisis, como temblor, como una cuestión destructiva, como algo que no tiene cura, genera justamente eso, ¿no? La falta de certeza, la falta de certidumbre nos genera la desesperación, y la desesperación pues expone todos nuestros temores. A final de cuentas, si una persona, por ejemplo, se entera que un familiar o un amigo acaba de pasar por una desgracia, ya sea una enfermedad, un asalto, una cuestión aquí como los feminicidios que estamos viviendo en el país y que al parecer tampoco importan, nos angustiamos, lo sufrimos en carne propia, pero si nos enteramos de algo que sucede en otro país, que sucede en otro lugar, podríamos tomarlo como, bueno, allá pasa, allá que se hagan cargo. No es lo mismo hablar de está sucediendo en China, que es una de las potencias económicas actuales, a que está sucediendo en Nigeria. En Nigeria, pues a muchas personas no les importaría. A final de cuentas, también las noticias son selectivas. Las noticias están dando el lugar de importancia a los países. Y estamos hablando en este caso de un país tercermundista como es Nigeria, no importaría, no habría un nombre. Entiendo, hace unos momentos declaraste que aquí en nuestro país estamos reaccionando sin información. Sí, porque lo que sucede es que estamos actuando, o como lo había mencionado, estamos reaccionando sin ni siquiera reflexionar al respecto. Esto de las compras masivas que se hicieron, pues así que de gel, alcohol para las manos, el producto para desinfectar, los tapabocas, por ejemplo, la gente los compraba sin saber exactamente para qué, solamente los tenían información previa de lo del H1N1, la influenza, que las recomendaciones de esa vez, entre comillas, sirvieron para algo, pero es como tomar reciclado, ¿no? O sea, lo que vivimos hace 10 años, vamos a también usarlo este año, porque parece que es lo mismo.
¿no? Cuando ya van varios medios importantes que nos dicen no es lo mismo, es algo que incluso se sale del control. Tan O sea, es así, pensamos que si la influenza la superamos con tapabocas, ¿por qué el coronavirus no? sí, claro, De ¿no? igual manera. Y la respuesta que estamos dando en México, al menos, estamos cayendo mucho en el chiste, ¿no? Los famosos memes que se han descontrolado, que tú lees el contenido de cada meme y es en verdad absurdo, ¿no? Es como pensar que aquí con un caldo de pollo vamos a salvarnos de una infección como esa. ¿Qué pasa con los políticos, Juan Carlos? Tú has tenido la oportunidad de estar en una curul, sabes del movimiento de los coordinadores, sabes del movimiento de las ideologías políticas, pero hasta este momento no vemos una actitud de este cuerpo legislativo frente a una sociedad temerosa. Hay varios puntos a rescatar de lo que han comentado aquí los panelistas. Comentabas de sociedades conformistas. La sociedad mexicana no es una sociedad conformista. La sociedad mexicana sí le está exigiendo a este gobierno de cuarta, porque ahí hemos visto las manifestaciones de los papás de los niños con cáncer que no tienen medicinas, que se han manifestado y le han exigido al gobierno. Que no los quiera escuchar es otro tema, pero la sociedad mexicana no es una sociedad conformista. Hablabas de que, por ejemplo, los medios de comunicación son selectivos, que Nigeria es un país tercermundista. Nosotros, con el decrecimiento que hemos tenido, no estamos muy lejos de ser un país catalogado quizá abajo de tercermundista. ¿Qué han hecho los políticos? Estar en un status quo y no asumir costos políticos. ¿Cuál sería la razón, la explicación? Vienen elecciones próximamente y cada quien está midiendo sus cartas y sus juegos. Aquí hay algo muy grave, Carlos. A ver, decían que el gobierno anterior, anterior al de Peña Nieto, el gobierno de Calderón, cuando vino esta crisis, había una planeación, por lo menos financiera, de cuánto nos podría costar y qué podríamos hacer. Hoy no vemos eso en el gobierno. Y los legisladores, que son los que le podrían exigir al presidente de la República acciones claras o citar a comparecer al secretario de Salud o al que sea para exigirle que hagan algo, no lo están haciendo. Y esto es muy grave, Carlos. ¿Ya hay sanciones para ello? Evidentemente. ¿O la sanción es electoral nada más? La sanción debe ser electoral porque no se puede quitar a un legislador a menos que se inicie un juicio de desafuero, pero aquí lo grave, Carlos, es que vemos a una clase política desinformada y que le tiembla la mano y la voz para señalar que el presidente de la República y sus secretarios no están actuando en estos casos. Y te doy un ejemplo contundente. A ver, había mexicanos cuando estalló la crisis del coronavirus en China. Tuvo que ser el gobierno francés el que los sacara de China para que después llegaran a México. Pero el gobierno de la Cuarta Transformación sí tuvo dinero para traer al dictador Evo Morales a nuestro país. Para eso sí hay dinero y para cuidar a los mexicanos no hay. ¿Y los diputados qué están haciendo? ¿Dónde está Mario Delgado cuestionando las inacciones de su gobierno? Como es del mismo color, pues ahí sí le tiembla la mano y le tiembla la voz. Y el Senado no se queda atrás. ¿Estás de acuerdo, Gerardo? Mira, yo creo que el gobierno actual va a reaccionar, no sé si tardíamente, pero va a reaccionar porque las circunstancias nos van a obligar a hacerlo. Yo quiero recordar cómo en 2009, Carlos, se suspendieron partidos de fútbol. Se suspendieron durante 10 días todos los centros nocturnos. Se hicieron misas, incluso en la Catedral Metropolitana se cerraron los templos, porque ya nos había alcanzado el dilema. Ya teníamos más de 50,000 infectados y ya íbamos más de 300 muertos. Reaccionaron, no sé si tardíamente en ese momento reaccionó el gobierno de Calderón en su época, pero lo que sí sabemos, y vuelvo al tema, Carlos, es que sí hay formas de actuar. Yo creo que deberían de estar teniendo ya, por lo menos emitiendo información en los medios y no únicamente hacer mesas como las que tenemos aquí sobre un tema tan peligroso. Hay otras enfermedades latentes como el ébola que tú mencionabas, hay otras enfermedades latentes como las que estamos viendo desde hace tiempo que están regresando, enfermedades como el sarampión, como la viruela que en su momento acabó con los incas y con los aztecas, no fueron los españoles los que acabaron o diezmaron, fue el 90% de letalidad lo que acabó con esa población en esa época. Estamos hablando del siglo XVI. Y bueno, Carlos, si ya tenemos todo ese dibujo, todo ese panorama, pues yo creo que deberíamos de estar por lo menos informando a la población que en caso de, si esto se extiende, si esto sigue creciendo, el gobierno tomaría estas acciones. Pero no vemos nada. O sea, lo que yo creo
es que si las bolsas del mundo están en este momento deteriorándose es porque ya están observando entre las empresas que van a tener que hacer una corrección porque no van a vender lo mismo, el consumo se nos va a desplomar, las importaciones se van a encarecer, el desempleo va a aflorar y vamos a tener una gran cauda de problemas económicos que ya deberíamos de estar visualizando, pero que en materia económica tampoco vemos en una mañanera que nos digan, en caso de que hubiera esto, crezca esto, o la pandemia se declare, el gobierno mexicano tomaría estas acciones en materia económica. No lo vemos. No son demasiados temas, todos importantes, Héctor, los que en este momento está viviendo el país y por ello la desinformación o el descontrol gubernamental. Déjame nada más marcar de una semana para acá los temas. Feminicidios, violencia, migración, coronavirus, rifa de una aeronave y por si fuera poco, el asesinato cruel de una niña como Fátima. ¿No son demasiados los frentes abiertos? Sí, claro, mira, de hecho, justamente por eso me refería hace un momento y quiero hacer nada más el comentario con Juan Carlos, que cuando hablo de una sociedad conformista, hablo de una sociedad dividida, de una sociedad en la que no estamos realmente actuando como una sociedad unida. Al final de cuentas estamos viendo el resultado de 18 años de estar dividiendo a la sociedad, de estar exaltando el resentimiento social, que a final de cuentas, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Sí, efectivamente hay marchas, efectivamente hay reclamaciones al gobierno por parte de padres de los niños con cáncer, por parte de las mujeres que les quitaron el tratamiento del cáncer, por parte de todas estas sociedades, asociaciones civiles que están haciendo algo, pero la pregunta es, nada más un grupo demuestra que toda la sociedad está realmente en contra de las acciones de un gobierno que hasta la fecha se ha mostrado incompetente, porque esto que haya tanta división de temas es porque justamente han encontrado la forma de desviar la atención lo más que se pueda. Eso que sucedió hace unos días, en el que se mencionaba que los boletos del avión presidencial se iban a vender el lunes 9 de marzo, cuando estaba programada la marcha o la manifestación de las mujeres, que ya llevaba casi un mes de programarse, y que de repente salga el presidente a decir, es que no lo tenía contemplado, es que no me acordaba. No lo tenía en mente. No lo tenía en mente. ¿Dónde están las prioridades en este país? ¿Dónde están las prioridades? Y ojo, esto es una cuestión que se está repitiendo, es una cosa que se está heredando. Mientras que la sociedad no tengamos un frente propio para ponerle exigencias al gobierno, porque al gobierno no se le aplaude, se le exige. Muy bien, vamos a hacer una pausa, esto está muy interesante, vamos a cerrar el programa con mitos y realidades del coronavirus. Es decir, ¿qué sabemos, qué no sabemos, qué creemos, qué inventamos? Esto es A Fondo, volvemos. Los mitos y realidades del coronavirus. Estamos oscilando, como decía Héctor, entre la urgencia y la necesidad de exigir a un gobierno información, por lo menos, preventivos, y del otro lado en lo que creemos, no creemos, hasta bromeamos en los memes, nos mofamos de nosotros mismos. Sí, yo he visto una cantidad de críticas, todo eso, a través de las redes sociales que no apoyan, no ayudan, al contrario. ¿En dónde estamos situados en este asunto, Juan Carlos? Los mitos y realidades, ¿para dónde vamos? Mira, yo veo una realidad, una lamentable realidad. ¿Cuál es? Que este gobierno es un gobierno de ocurrencias y que ha demostrado una vez más, o al menos sigue demostrando, que la salud de los mexicanos no es una de sus prioridades. Oye, ¿puedo preguntar algo? Claro. ¿Por qué enfocamos el asunto en el gobierno? ¿Dónde está la iniciativa privada? ¿Dónde están los responsables de los hospitales en nuestro país? Yo no veo tampoco ninguna declaración, ningún ejercicio de adiestramiento, de capacitación por parte de ellos a la sociedad. Ahí has tocado un tema interesante. A ver, ¿qué pasó cuando un director de un instituto muy renombrado hace declaraciones? Este gobierno le cortó la cabeza. Y estamos hablando de un doctor con un prestigio probado y comprobado. Entonces tenemos un gobierno que cuando no le gusta lo que se escucha, en automático corta cabezas. Sí. Y el otro punto ahí importante, Carlos, a ver, ¿cuál es la realidad del coronavirus? Que ahorita en México no existe una política pública de prevención. Y eso es preocupante. Esa es una realidad muy grave.
Héctor, ¿estás de acuerdo? Yo realmente estoy también de acuerdo en el sentido en el que aquí lo que estamos viendo es un gobierno que impone. Un gobierno que cuando la sociedad civil, cuando la empresa privada pone de su parte y no le gusta que vaya en contra de su discurso, buscan la forma de censurar. Si no, hay que preguntarnos qué pasó con los líderes ambientalistas, ¿no? ¿Dónde están los líderes ambientalistas? Unos se encontraron asesinados, unos están secuestrados, no se sabe. Aquí la pregunta sería, ¿por qué siempre la iniciativa privada, la sociedad civil, tiene que pagar los platos rotos del gobierno? ¿No? Y aquí lo que estamos viendo es un abuso constante de la inacción, de la falta de información, de la falta de seriedad en la toma de decisiones. Porque aquí es muy fácil decir, la culpa es de los otros, lo que nos heredaron, ¿no? Dicen los conservadores, los neoliberales, que a mí me gustaría, por ejemplo, preguntar qué entiende el señor presidente por neoliberal, ¿no? Porque señala a todos de neoliberal y al final de cuentas, pues creo que no hemos tenido ni siquiera una noción adecuada sobre eso. Estás levantando la mano. ¿No serán los neoliberales aquellos con los que los invitó a cenar y les pasó la charola muy elegantemente para que compraran boletos? Digo, yo pregunto. ¿No serán estos neoliberales a los que se refiere el gobierno? ¿No serán estos conservadores? ¿O no será acaso que este gobierno con su agenda frívola le dé miedo empezar a gobernar? Porque para eso fue electo, para gobernar, no para inventar o para ocurrencias. Y aquí un dato. Los cubrebocas, por ejemplo, Carlos, no sirven para el coronavirus porque hay investigadores que han demostrado que el ancho del virus es por lo menos 100 veces más delgado que el grosor de un cabello. Ante eso estamos. Bueno, aquí están los mitos del coronavirus. Falso que las secadoras de mano matan al virus. El clima caluroso ayuda, la cocaína protege frente al virus, los mosquitos transmiten el virus puede viajar grandes distancias en el aire, perros y gatos pueden contraer coronavirus, la orina infantil protege, las vacunas contra la neumonía e influenza protegen y otras tantas más, que yo recuerdo que incluso fue motivo de memes, de que el alcohol ayuda a combatir al coronavirus, y hay quien dice, ¿qué pasó? Y yo que quería dejar de ser alcohólico, ¿no? ¿Y qué pasó cuando dijeron eso? Compras de pánico, de alcohol. De alcohol. A ver, los calificó, o más bien no los calificó, recordó Juan Carlos los calificativos que se le han impuesto a algunos sectores en este país, pero faltó dos importantes, los fifís, los pirurris y la mafia del poder. A ver, yo pregunto, Gerardo, ¿dónde está la iniciativa privada en este momento? ¿Cuál es el músculo de la iniciativa privada para, repito, capacitar a una sociedad desinformada? Mira, Carlos, lo que yo he platicado con empresarios de buen nivel es que no van a hacer nada en este país hasta que no vean que haya claridad y certidumbre. Hasta que haya ruta, estrategia. Hasta que haya senda, certidumbre, confianza, un plan de trabajo y que todo lo que digas me lo firmes, porque si no me pasa lo que con el aeropuerto. Y los empresarios, pues tú ya conoces que los dichos que pues no son carmelitas descalzas, ni madres clarisas, ni monjas que hagan rompope. Los negocios son negocios y los empresarios van a seguir haciendo negocios. Pero van el a seguir coronavirus puede ser un gran negocio para el sector Puede ser un gran salud. Negocio para el sector salud, pero no todos están metidos. Por eso están cayendo las bolsas. O sea, los negocios le pegan. Si en una bolsa de valores lo que predomina es una empresa de tecnología y hay un hackeo a nivel internacional, esas empresas empiezan a perder y empiezan a caer los balances, digamos, de esas empresas. Si las empresas de medicamentos, de fármacos, empiezan a subir precios, esas empresas empiezan a crecer. Y entonces hay un desbalance. Si el peso que tiene la bolsa farmacéutica es menor al que tiene la empresa tecnológica o la que tiene la empresa de ferreterías o la que tiene la empresa de transporte o de aeronaves o de aerolíneas, esto no va a pegar. Pero si pega en 20 países, en 30, en 40, en 50, entonces empieza el desbalance y estos van a arrastrar a estos. El problema es, los empresarios van a esperar a ver qué, como gobierno, me vas a decir a mí qué tengo que hacer. Entonces, yo lo que creo, si yo estuviera en la cuarta T, ¿Cómo qué? No en ¿Como la T, gobierno? no en la T4, en la cuarta T, yo creo que este sería un evento afortunado para la cuarta T, mano, porque sería un distractor
importante para muchas cosas. El coronavirus sería un Claro, distractor. porque empiezo a cerrar escuelas, empiezo a anunciar que va a haber centros de vigilancia, que va a haber medidas de prevención, un sistema de cuarentena en los aeropuertos, que voy a hacer esto, que voy ¿Y a eso hacer en qué nos beneficia? ¿Eso en qué te beneficia? Como En que- nación, ¿en en qué que, nos beneficia? En que el gobierno empezaría a bajar todos estos distractores que tú acabas de mencionar, que hay demasiados frentes abiertos, y empiezo a cerrar frentes y solamente dejo uno abierto, el tema de la cuestión sanitaria, y la dejo ahí abierta únicamente. Y con eso me quito el problema y empiezo a enfocarme ¿Y cuáles son las en lo que realidades la del sociedad quiere. coronavirus? Pero- Porque estamos hablando de mitos. A ver, dime, Juan. Pero, a ver, nada más haciendo una acotación de lo que decías. A ver, ok, puedes cerrar muchos frentes. A ver, permíteme, estamos viendo las realidades del coronavirus. No hay vacuna disponible aún. El virus pasa de una persona a otra en pequeñas gotas expulsadas al toser o estornudar, es decir, la saliva. Esas gotas caen en manos u otras superficies. El virus ingresa al cuerpo a través de ojos, nariz y o boca, y el coronavirus tiene un nivel de mortalidad de 3.4%, 3 veces más que la influenza estacional. Perdón, Juan Carlos. Sí, a ver, dice, cierra varios frentes y se queda nada más con el frente del coronavirus abierto. Pero si este frente lo está exhibiendo ahorita como un gobierno inoperante, evidentemente, pues bueno, Ya se yo tardó. creo que lo beneficie, yo creo que al revés. No, ya se tardó, Lo lo va va a a hacer terminar por lapidar. Probablemente lo va a hacer, por eso decía yo hace rato, tardíamente. Probablemente lo haga tardíamente. Ahorita ya estamos actuando de Ahorita manera ya tardía. tenemos un escenario de que el coronavirus es un escenario en el que pronto pueden declarar la pandemia. Es cuestión de días, es cuestión de horas. Entonces, Pero es a través de la Organización Mundial de por la eso, Salud, ¿no? por eso estamos a un nivel de que lo declaren. Carlos, es como los terremotos, ¿no? Hay mucha diferencia entre un nivel 6 y un nivel 7, ¿no? Pero el asunto del coronavirus, por ejemplo, se resuelve diciendo que un crucero sí puede llegar a puerto por asunto de humanidad, no por asunto de salud, no por asunto de política, no por asunto de prevención, sino por humanidad, que regrese el crucero y ancle en Cozumel. No lo sé, igual nos pasa como cuando no dejaron bajar a los mexicanos en un crucero en Singapur, ¿no? Y nosotros sí dejamos bajar aquí a los que venían en un crucero de la zona oriente. Entonces, Carlos, yo no sé si lo que vamos a necesitar después sea una estatua como la del niño que se puso allá en Veracruz y que ahora es un atractivo turístico porque fue declarado el niño con el virus 0 de la influenza y que salvó la vida, y que entonces para entonces tendremos que hacer estatuas o tener que esperarnos a que pase todo este problema para entonces sí poder tener reacciones. Yo creo que como Estado tenemos que tener visión de Estado. Creo que tenemos que tener un mensaje para evitar el pánico. Creo que deberíamos tener un manejo real de la crisis, tanto a nivel nacional como en el exterior, aunque no somos la fuente del virus. El origen. Creo que tenemos que tener medidas de prevención ya anunciadas y creo que deberíamos mantener la estabilidad de las finanzas públicas, por lo menos las que traíamos, ¿no? No seguir cayendo y decir que no nos interesa la economía. 30 segundos, cerramos contigo programa, Héctor. 30 segundos. Mira, yo nada más dividiría esto en dos partes. Por un lado, necesitamos responsabilidad por parte del gobierno, las autoridades, para que compartan la información real y las medidas de prevención que deben existir, conocer exactamente qué es lo que está sucediendo, cómo combatirlo. Y por el otro lado, a la sociedad civil una exigencia de informarse correctamente, de no estar propiciando la desinformación, de aparte, sobre todo, participar activamente de las medidas. No solamente es ir por lo que creo que es, no, informarse. Estamos en la época de la información y no recurrimos a los medios oficiales, a la Organización Mundial de la Salud, no nos informamos, más bien parece que le damos más voz a una persona que no tiene nada de conocimiento sobre el tema de salud, a un youtuber o a una persona que de la noche a la mañana tiene una cámara y con una información que encuentra en internet en cualquier lado, la comparte, ¿no? Podríamos Evitar sugerir eso. entonces cautela, información y prudencia. Así es. Muy bien. Héctor, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Carlos, un placer. Un placer, Carlos. Yo nomás diría que este gobierno debe darle dinero a los investigadores de la UNAM que son de primera, en lugar de tratar de boicotear a la UNAM, para que veamos si podemos desarrollar algo allá en la máxima casa de estudios. Muy bien. Gerardo Flores, muchas gracias. Yo te diría, Carlos, nada más que todo lo que se ha dicho aquí son verdades y no a medias. Y la verdad no peca, pero como incomoda. Muy bien, gracias, Gerardo, Héctor. Juan Carlos, y muchas gracias a usted. Gracias por habernos acompañado. Usted tendrá el balance de la información, usted tendrá el mejor criterio y la mejor conclusión. Nos encontramos en la próxima, ya sabe usted, aquí, a fondo. Gracias.